Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a las trentenas jornadas das Luengas de Aragón de Nogará. Iso, pues todos los actos se farán aquí en el Centro Joaquín Roncal de lunes a viernes a las 7 de la tarde. Hoy tenemos aquí Teatro en Asturiano con Sergio Gallol y Bárbara Rodríguez. Bueno, decir también que la autora del cartel es Carolina Ferrer, que también va a participar en la edición esta de Chilo, en la 7ª edición. Y eso, que continúan las jornadas todos los días a las 7 de la tarde. Mañana tendremos también una presentación del libro A la brempa del Mayo Gran, de Óscar Lerín. Los miércoles también se presentará un cuento de Brudas, de Pilar Domené, de Teruel. Los jueves se fará una proyección de un curto documental que se dice Batimento y pues se hará también con la autora, con Silvia Oroz. Y los viernes tendremos con Lucía López Marco, también a las 7 de la tarde, transmisión de conocimiento con los chicos tradicional a través del idioma. Pues eso, que hoy es el primer día que somos empezando las jornadas estas, que muchas gracias por venir y que pues eso, será lo mi amigo Sergio Gallol, la Bárbara Rodríguez, que han venido. Bueno, os presento una miqueta también para encima, porque ya que faltan tantas cosas y todos son tan profesionales que bueno, pues de seguras que se me han escapado muchas cosas, pero bueno, pues eso, Sergio Gallol, que es director y productor de artes escénicas en Teatro del Cuervo desde abril de 2008, ¿no? de 16 años. Ha estado actor profesional en Imprevis desde marzo de 1999, Dica Julio de 2011, más de 12 años, en Madrid y alrededores. Facía arte dramático e interpretación textual 4 años en el Instituto de Teatro y de Artes Escénicas del Principado de Asturias. Junto con Bárbara Rodríguez, pues eso, continúa haciendo teatro en castellano y creo que sí en asturiano, ¿no? Bárbara Rodríguez, pues ahora amanece por aquí, si quieren, sí, y Perastia Magada. Ya duyan de dirección do Teatro del Cuervo y actriz, y en los premios de las Artes Escénicas de Asturias pues han ganado las categorías de mejor dirección, mejor interpretación femenina y mejor escenografía. Pues eso, que muchas gracias y empezamos. Espera, que nos quieren hacer una foto aquí. A los dos. Ven, Gerardo, ven. Bueno, buenas tardes. Lo primero, gracias por invitarnos a hacer una pieza en asturiano. Si luego no entendéis algo de la función o lo que sea, podemos falar o lo que queráis al final. Vais a ver un espectáculo que se llama Ágada, la guardiana la Viesca, que es la Viesca en asturiano y el bosque, y habla de mitología asturiana. Así que espero que lo disfrutéis y luego falamos, ¿no? Sí, lo que queráis. Gracias. Habitantes de la Viesca, ¿no? ¿Sí? ¿No vos verás a más per aquí? Una aquelarre. Una aquelarre, con la bruxa. ¿Cómo te llamas? Anses. Voy a apuntar aquí. Anses. Llavandera. Aragonés. Aragonés. Y es de la Llavandera, familia de la Llavandera. ¿Y tú cómo te llames? ¿Cuál es tu nombre? Sí, mieu, Paula. Paula, ¿y el tuyo? Inés. ¿Y el tuyo? Chema. ¿Y el tuyo? David.
Los espumerinos. ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? Olga. Olga. ¿El tuyo? Busgosu. Busgosu. ¿El tuyo? Antón. Patalico. ¡Qué bien! Una cocina. ¿Ya hicisteis la danza a la viesca? Vaya cares. ¿No hicisteis la danza a la viesca? Pues es súper importante. Ya vos ayudo yo. Venga, bien sencilla. Vamos ahí, arriba. 2 y 2, arriba. Ahí vamos, muy bien. Ahí. Arriba, ahí. Tenéis que bien sencilla, nada más que tenéis que hacer lo que yo haga. Así. Ahí vamos. Enriba, en baixo. Enriba, en baixo. Mandrecha. Espejo. Mandrecha, mazorga. Bien. Vamos allá. Cogemos airiquín. Enriba, en baixo. Mandrecha, mazorga. Enriba, en baixo. Mandrecha, mazorga, en baixo, enriba, mandrecha, mazorga, enriba, en bajo, mandrecha, mazorga, enriba, en baixo, mandrecha, mazorga. ¡Súper bien! No terminamos. Ahora, la segunda prueba y hacer lo contrario. Entonces, si voy para arriba, ¿y si voy para abajo? ¿Y si voy para la mano derecha? ¿Y si voy para la mazorga? ¡Hala! Vamos allá. Enriba, contrario. En baixo. Man derecha. Mazorga. Enriba, en baixo, man derecha, mazorga. Ahí vamos. Enriba, contrario, en baixo. En baixo, man derecha, mazorga, man derecha, enriba, en baixo, mazorga, man derecha, enriba y en baixo. ¡Muy bien! Oye, qué contentina estoy. Pues séntate ya. Ay, rapacina, sin miedo. Muy bien. Yo soy Ágada. Yo soy una criatura de esta viesca, donde los árboles es posiden tan alto, que fain rebelguinos al cielo. Y les flores suelten una arometana caramelo que afalagan todos los sentidos. Los animalinos anden avezados con soltura y maña pente los hartos. Un día, un grupo de humanos decidió restolar por la viesca para fallar los sus secretos. De sópito sintióse un ruido rarísimo. Y era como si de aquí estuviera tocando una sibilata. Los humanos averáronse con precuro y diéronse cuenta que la voz salía de un tuero grande, un tuero pero especial. En el aire sintióse una voz. Bienvenidos a la viesca. Dijo la voz. Soy el guardián de este árbol mágico
¿Qué estáis buscando? Los humanos le explicaron y que estaban buscando los secretos. Este tuero ye bien especial, y el árbol de los sueños, y tiene el poder de hacer realidad los deseos de aquellos que lo visiten. Pero para que eso suceda hay que superar una prueba. Los humanos miraron extrañados. ¿Y? ¿Qué prueba tendrían que superar? Entonces averáronse al tuero y vieron como una caparina se averaba el tuero y con las sus patinas tocaba la cortella y el árbol entamó a rellumar lluz dorada. Los humanos decidieron restaurar Pelaviesca e ir a buscar los secretos. El tuero explicólos que no iba a ser una xera bien fácil. Tenían que encontrar una flor que nada más se encontraba no fondero la Viesca. Era una flor tan fermosa que podía curar cualquier malura. El tuero explicólos que no era fácil, porque la flor estaba custodiada por un cuélebre grande. Pero los humanos decidieron asina de entrarse a la Viesca y si fuera necesario encariarse con ese cuélebre. Si sois quien de traer la flor, concederemos un deseo, pero tener cuidado, el cuélebre ye bien peligroso y nun va a duldar n'atacaros. Los humanos estaban avezados en adentrarse en la Viesca, a topar esa flor y encariarse con él. La xera fue bien peligrosa. Tuvieron que ríos perfondos, cueves escures. Pero a la fin la toparon donde medraba la flor. Era una flor fermosa. Los humanos dieronse cuenta que ellos solos no iban nada de poder con el cuélebre. Así que decidieron unir fuerzas y pedir ayuda a los seres mitológicos que habitan en esta Viesca. El cuélebre, Pergistu, encargábase de entretener al cuélebre. En tanto, la bruxa escolgábase de caña en caña. Pambarullalo, Lluveru, desde el aire, mandaba el truenos. La xiana lanzaba polvos mágicos para morir. La lucha fue tremenda y peligrosa. El cuélebre atacábalos con fuerza y maña, y los humanos a malpenes podían tornar los dos golpes. Pero finalmente lograron fundir. El cuélebre volteó por el suelo, y los humanos pudieron recoger la flor y tornar con ella al árbol de los sueños. El árbol concedióles un deseo. Entre ellos miráronse unos a otros, cavilando qué era lo que más deseaban. Entonces diéronse cuenta de lo que realmente quieren. Y era proteger y curar esta Viesca.
Nesti árbol, perdonad, nesti libro está escrito donde aparecen todos los personajes. Todos menos yo. Todos menos yo. Sí, porque yo soy una niña bondadosa y generosa. Tienme por buena rapaza. ¿Y sabéis qué es lo que pasa? Que todos los seres mitológicos sábenlo y aprovechense de mí. Desde que me nomara la vocera, el monte, ¿qué es lo que me hacen? Ágada, vete a llamar la atención al trasgo. Ágada, mira a ver las puertas de las setas y de los árboles. Ágada, mira a ver la luz. Ágada, que si los xabalinos pasan por su camino. Ágada, que si Busgoso fue al río a echarse un baño y lo dejó hecho una gochada. Ya me tiré hasta aquí. Por eso decidí, güey, lo encuentro urgente. Porque quiero dimitir. Sí, quiero dimitir. Yo también quiero la mía categoría de ser mitológico. Y tenerles mis aventuras, mis historias, convertirles en leyendas, salir nos libros, que la gente hable de mí. Porque yo tengo mucho que contar. Ya voy, Ágada. Será un segundo. Esta ya es la Xiana. De seguro que tarda un rato en llegar. Porque entre que lava los sábanes, entretiene a 2, 3, 4 labradores, siempre llega tarde. Pero yo estaba contando la mi historia. Pues esto, que voy a demitir, que quiero ser un ser mitológico. Sí, no. Da cuando, porque él anda trasladando por los altores, da cuando baja a ver a las casas, vístese de vagamundo y va pidiendo limosna. Quien irá a limosna tendrá un año de buenos colleches. Ay, pero si por el contrario no irás un euro. Una bona trona, carajo, así que mucho cuidado con el ñubero. ¿A qué estaba yo? A contaros la mía historia. ¡Moza! ¡Moza! Nuberu, ¿podías llamarme por...? Perdóname. ¿Cómo te llamas? Ágada. ¿Ágada? Ágada. ¿Ágada? Ágada. ¿Ágada? Ágada. ¿Ágada? Ágada. Ágada. Ven aquí. Que quiero contallos unes cuantes coses a los seres mitológicos de aquí, de la Redolada, que no tengo yo bien nidio que me conozcan de verdad. ¡Hala! ¿Cuántos seres lógicos? ¿Lógicos? Nos somos mitológicos y el resto lógicos. Tengo que contaros de que me pasó el otro día viniendo pa' aquí. Estaba yo intentando que la gente dejara la sablera libre para poder ir a tostarme, a turrear al sol. Cuando esvié un poco y quedé enganchado un cimero el pico de una torre. No era capaz de soltarme y les nubes volaron sin mí, porque les nubes son como les ovelles. Tengo que pastoreales, si no van per libre y pues inundóse todo. La gente sacaba les lanches y los chalanos y yo encolingaba una torre. Entamé a glayar pa' ver si de quien me sentía y una niña con les coletes del revés miró pa' lo cimero y vióme. Subió en el ascensor, esguiló pe la antena y al soltarme quedaron los calzones engavitaos y quedé en calzoncillo. ¿De verdad? Entre les prieses y los nervios no fui quien a descolingalos. Salí volando, porque yo vuelo, y dominé a les míos nubes.
el mío primo el viento ensugó todo lo que estaba encharcado. De sópitu oí un chistar. Shht. Miré y era la neña de les coletes que me traía el calzón. Ay, sí. Baxé y pregunté, ¿qué ye lo que más te presta a comer? Y díxome, les manzanes. Y por eso, nesta tierrina nuesa, tien tan riques y xugones manzanes, ¿eh? Mira qué maja la niña que nos trajo unos manzanines. Agadá, Ágada, agadá, ágada, agadá, ágada, agadá, ágada. ágada. Eso. Casi que voy a echar un pigazo de mientras vienen el resto. Venga, muy bien, ayúdate. Bruixa, deja esa manzanina ahí que ye mía. Oyes, Blancanieves, Non, la Bella Durmiente, non, la Serenina, non, Rapunzel. non. Bien, yes. Ay, no te hagas la listina, que sabes perfectamente quién soy. Y deja esa manzanina ahí que ye mía. Fai me falta para facer unos esconsuros, que yo quedé sin ellos. Este año llovió bien poco y no me queda ni una en prau. Además, vengo cansadísima, que tuve pela penamellera alta o basia. Non se perdían, bailando al son d'una siblata con resto les bruixes. Vaya folisieres, qué bien lo pasamos. Cantamos, bailamos alrededor del fuego, elaboramos juntos, que después usamos para volar na escoba. Ay, neña, por eso llego tarde a la xunta. Había que agollar a un neño que lle el mesmo demonio y de entre toes tocóme a mí. Claro, con estos huellonos que tengo, el neño non se libra de tal mal. Pero entós, dome un poquillín de pena. Tampoco lle tan malo. Al demonio conozco súper bien y non hai nadie tan malo como él. ¡Ay! Y por eso venía a pedirte unes manzanes con la cuenta de facer el esconsuro que liberara al neño del amiramiento. Bueno, tuyes son. Bien, l'esconsuro voy facer para que todos y todos podáis servivos de él.
cuellos de sapo y de saronca una pestaña. Que tenga suerte toda la semana. Nales de espertello, cuellos de meruco, que el güey y siempre andes fartuco. Filos de araña, escames de dragón, que nunca nadie te destroce el corazón. Rau de culebra, pates de chucho, que siempre todos te quieran mucho. Dientes de aguarón, uñes d'oso, que cada año te pongas más fermoso. Nueche de lluna, brucia de escobina, que cada día te veas más guapina. Sacos de trasgos, mangaraos en caldero, que siempre es tabón del dinero. Con este esconsuro todo tienes que lograr, y de la tu buena suerte nunca vas a dudar. Una cositina, no me digas nada al trasgo, las turchales. ¿Quién me llama? Un momento que estoy comiendo un poquitín de borona y queso. Cuello la escoba y voy, que las turchales no me perdonan que hiciera un esconsuro al niño que luego rompe la cola. Volando voy, volando vengo, turí. Asúntamense, asúntamense, hasta la la li, la li, la li. Trasgu, Trasgu, ¿ya acabaste con la boronina y el queso? ¿Qué ¿Dónde estás? pasa, ne? No me forfugues, ¿vale? Que menuda me lió la bruxa curuxa. Yo que la tenía de collacia, pues no va y echa ahí un esconsuro al niño de la casa en donde yo estaba haciendo les míos maldades. Ya sabes, eso que faigo peles cases, tía. Como robar comida, camudarles cosas de sitio, desear el ganado suelto, enseñar culo. A ver, yo tengo el mío coralín, Ágada. Aquí donde me ves con los míos piercings, la mío coleta, pues eso, que estas maldades que faigo son pa' que me faigan un migallo caso, tía. Yo no algamo a ser duende, ¿vale? Bueno, los míos primos, que ellos sí lo son, métense a bondo conmigo. ¿Saben lo que me fae, tía? No. Mira, ya ves que tengo aquí un furaco, una mano, ¿vale? Pues dícenme, ¡Astuchale! ¿A que no ya es capaz de coger con la mazorga medio puñado de grano? Y yo, pues inténtolo, y como no me sal, con lo escapado. Mira avergonzado. Per mal, tía, per mal, ¿eh? Yo que tengo una collacia de verdad, de esas que no falle, de las que guardo en el mío coralín. Y es un amor, me tienes para cuando quieras. Ya, tía, tú ya es bien guay, pero no falaba de ti, ¿vale? Vale. Y en la Xiana. Wow, qué más buena gente. Y otra cosina que te voy a confesar. ¿Qué? ¡Mólame pila! ¿Estás enamorado de la Xiana? Quita, que me da vergüenza. Ay Dios. No digas eso delante de estos seres lógicos. Ágada, ya estoy lista. Voy. Qué bien. Ayúdame. Ayúdame a esconderme en ese árbol, o en ese niño, donde sea. Que no me vea. Chitón, todes, ¿vale? Que sois bien guays, pero vos mola en formarla y a parpayuela, ¿eh? No me contéis nada, Xianina. Guau. Sí, cuidado, ¿eh? Si se porta mal, dices
guapa, Xiana! Gracias. Celo. Ya veo que la modestia no es una de las tus cualidades. Celo. Pero no te creas, Ágada. Ya estoy cansada de que me digan lo guapa que soy y bla, bla, bla. Bueno, pero sí que lo soy. Y una gran bailarina. Oh, ¿en qué te estuviste entreteniendo? Que llegues tarde. ¿Entreteniendo? Ja. Pues resulta que estaba peñándome a la vera dau guardo les míos allalgues a ende en el río Deva, ya sabes que lo uso como espello. Y de sópitu apareció una familia con los sos tíos que acamparon allí en la ribera. Y bueno, escondíme y dejé que disfrutaren de la noche hermosa. Cuando se durmieron todos, torné al río para seguir peñando la mío fabulosa melena. Mira, mira la malla de la mío melena. Maravilloso. Y de sópitu oí como un de los ñarros lloraba en sin consuelo y tenía una pesadilla horrible. Asina que m'averé a él pa borrar y ese mal sueño. Y pillaronme. Me vieron y colaron pitando. Escaecieron allí unos sábanes. Y lo que tengo de copeta, tengo lo de fachendosa. Asina que me pulsi a llevarles sábanes. Y canté... La orilla, los ríos, les fontes, la viesca, a la luz del sol. Ella dancia y juega y peña y repeña con su peñadoro. Ya llarga melena cuando sale la ayunera de la cara gorda, de la cara llena. Madre mía, pero qué bien canta Xanina. Me encanta. Bueno. Mira, voy a poner aquí a la de Ñubero porque llegó el momento de que os cuente una cosiquina. Sí, Trasgu, ¿dónnde andes? A ver, colócate bien, ¿vale? Así. Ala, ven conmigo. Vamos, venga. No dije nada de Xanina, no dije nada. Y solamente, ¿vale? Venga, ala, no le dije nada. Para la bruja dije ya. Ahí. ¡Bruja! Venga, sal del escondite y torna para acá. Ven para acá. Ven. Ven. Voy a decir una cosa. Dice, Trasgu está enamorada de la Xanina. Sí. Ay. Bueno. Pues ahora que ya escucha... ¿Despiertes tú? ¡Despierta! Ay, queda ahí, esparra el chingao. Ay, eso. Ay. Bueno, pues ahora que ya escuché las vuestras historias, pues ahora tocaba a mí contar la mía. Y voy a deciros una cosa. Quiero ser un ser mitológico. Sí, porque yo estoy fartuca de curiar, de limpiar. Yo también quiero ser un ser mitológico, como vosotros y vosotras. Sí, porque quiero tener les mis lleendes, que me conozca todo el mundo, salir los libros. Y yo también quiero ser especial, como sois vosotros y vosotras.
Pero si ya lo oyes. Oh, sí. En sin ti no tendríamos monte en donde vivir. Eso es de verdad, porque soy muy recogidina. En sin ti, todo estaría desorganizado. Eso enséñame la Xanina, a ser así de rutina. ¿Y tú qué me dices? Ay, En desmayóse. sin ti no tendríamos naide que nos atendiera. Eso es verdad. Estáis haciéndome un poquitín la pelota para mí, ¿eh? Necesitámoste. Precisámoste mucho. Sí, ¿no? Y es imprescindible no que faes. Agadá. Ágada. Agadá. Ágada. Agadá. Ágada. Agadá. Ágada. Ágada. Sí, ágada. La to leyenda ye la leyenda de tos. Y es imprescindible. No apareces nos libros, pero todos sabemos que tas. Y es la guardiana que curia la viesca. La guardiana que curia la viesca. ¿Ese es mi título? La guardiana que curia la viesca. ¿Y entonces puedo llevar este gorro? ¿Y esta capina? Pues val, no saldré en los libros, pero soy la guardiana la viesca. Así que acordáis, cuando vayáis pel monte, podéis llamarme 3 veces. Ágada, Ágada, Ágada. Y si me dejáis un poco de boroña y queso, aparezco, si no, no. ¿Y qué os parece que sin antes que marchemos bailar por la dancina? ¡Venga, hombre! No seáis cobardes. ¡Pillete durmiendo! ¡Estás como un ubero! ¡Vamos arriba! Vamos a bailarla por última vez. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¿Me quieres ayudar tú? ¿Me ayudáis vosotras dos? Venga, vosotras dos, venga. Vamos a explicaros al público cómo ye. Tú por aquí y por aquí. ¿Cómo ye la primera parte? ¿Para dónde íbamos? Para arriba. Venga, para arriba. Y luego, para abajo. Y luego, para la man derecha. Manzorga. Pero bien, vamos allá. Enriba, enriba. En baixo. Man derecha. Manzorga. ¿Le damos ritmillo? Venga, ahí vamos. Vamos a darle caña a estos seres lógicos. Ahí va. Enriba, en baixo, man derecha, manzorga. Enriba, en baixo, man derecha, manzorga, man derecha, enriba y en baixo. Creo que estáis agotados como para hacer lo contrario, ¿no? ¿Estáis agotados? No. Ah, pues vamos a hacer lo contrario. Si vamos para arriba, ¿para dónde tienen que ir ellos? En baixo. ¿Y si van para la mano derecha? Para la mano. ¿Eso? Pues ahí vamos. ¡Enriba! Muy bien, en baixo. Man derecha. Manzorga. Man derecha. Manzorga. En baixo. Enriba. En baixo. Y enriba, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí y ayudarme a contar la mi historia, con los mis seres mitológicos. ¡Mua! ¿Pasasteislo bien? ¿Sí? ¿Tenéis algún ruego, pregunta o vais a ayudarme a algo? No. Pues eso, cuando vayáis pel monte tenéis que hacer esas cosines. Llamadme 3 veces y poner debajo un árbol un poquitín de, qué sé yo, boroñina, queso, chorizo, jamón de bellota también me presta. Abundantemente. Botellina de sidrina, si puede ser. Si es de sidra, bien. Si no, por aquí por la tierra, ¿qué tal tío hay por aquí? El vino, pues de eso. También. Porque tengo que limpiar y hacer muchas cosas. ¿Cuál?
El tinto. Pues a por eso voy a ir. ¿Cómo te llames? Inés, yo verdad, dijistemelo antes, pero estoy un poco así a llorar. ¿Y tú cómo te llamas? Paula. Pues encantáis. ¿Queréis contarme algo? Bueno, pues nada. ¿Perdón? ¿Qué digo? ¿Perdón? Pues mira, pues en aragonés, quiero escucharlo ahí, a ver. Puede ser que sepa que... ¡Hala, venga, pues quiero escucharlo! Va, En el idioma que queráis. en el que queráis. Somos polifacéticos. Nos entendemos, pero no hacemos... Y el asturiano, ¿entendéis-lo? Sí. Yo, bueno, no sé, igual es más sencillín, ¿no? ¿O qué? Bueno, puede haber alguna... ¿Qué palabra hay en la que no entendisteis? Algo que os haya quedado, ahí, que... Un animal que decimos que nos El cuélebre. El cuélebre es un ser mitológico que es entre una culebra y un dragón. Es cuélebre, sí. Claro, porque sí, lo que viene siendo lo que es la forma del ser mitológico tiene un cuerpín así de culebra y tiene alas de dragón, tiene las escamas también como un dragón. Sí. Bueno, en sitios que no controlen así mucho los seres mitológicos lo confunden con un dragón, pero no y un dragón. Sí, y un dragón en la mitología céltica y por ahí es un dragón. Pasa que en Asturias y el cuélebre. Sí, porque tiene más forma de el cuervo de culebra. Muchos cuélebres. Todavía, sí. Sí. Pequeños, grandes... Hay abondos de ellos. Sí, pero tienen buen corazón, tienen un buen coralino. Sí, ellos tienen esa apariencia así, pero son buenas, sí. No hay que enfurecerlos mucho. La sana es buena o mala. ¿El quién? La sana. La xiana, pues hay que tener mucho cuidado con la xiana, porque tiene la costumbre de andar entreteniendo con los sus cantos y puede llevarte para el fondo del río. Sí. Beben sidra, ¿no? Ahí todos y todos. Ahí vamos. Todos los personajes tienen la parte oscura y la parte... Como lo que viene siendo el ser mitológico y el ser lógico, ¿no? Entonces tenemos la parte oscura y la clara, unos más que otros tenemos, ¿no? Pero todo. Por ejemplo, el trasgu también, que él en su historia cuenta, y es que confúndeme con mis primos, con los duendes, porque hay una diferencia, porque los duendes son, que digamos, como más de alto rango, por decirlo, entonces los tiene el trasgu, es el que anda por les cases, pero por les cases más humildes. Lo que él contaba, que se quedan con él, porque el trasgu, lo que le hacen para enrabiarlo, tú para echarlo de casa, en la mitología, tú tienes un trasgu por casa que está revolviéndote. Entonces, para echarlo, lo que tienes que hacer es pedir que, o bien con la su manina, o sea, con la mano izquierda, que tiene aquí un agujero, que él intente apañar semillas. Como no puede, se enfada y se va, porque él es muy orgulloso, y se va. O bien con un pachu, que es esto, que lo llene de agua. Entonces, claro, va saliendo todo. Entonces él soceca, que a veces voy a echarlo, se pilla un rebote y se va. Es la única manera de echarlo. Y lo que le gusta, pues, y eso, enredar con los animales, cambiarles cosas de sitio, comer todo lo que atopa por ahí, y así, y enseñar el culo. Eso también muchísimo. Y bueno, estos son así como los más... ¿Todos los días del año por ahí o es en un momento concreto? Si están todos los días del año. Dice Todos los días, sí. cuando las cosas en casa, cuando no ves, empiezan a pasar cosas Ya está el trasgu y no por ves, ahí. dice, ya está el trasgu. Claro, O sea, sí, está- y antes hay que hacer ahí para... Pues por ejemplo con el Ñuberu también dices eso, por ejemplo como y el que te llama las tormentas y no sé qué, cuando tienes un año de colleches males, pues lo que te dicen y el Ñuberu, que estuvo por ahí ya revolviendo, y sí que es verdad que tiene ese muy mal carácter, porque es como de las tormentes, de los todo El eso. trueno, Pero es sí que el que paz más tal, pero tiene muy buen corazón, dicen. Porque dice que lo que hace para que a ver a sales cases, revístese de mendigo, bueno, de vagabundo, y va viviendo por les cases,
no va pidiendo para él. Pero lo que pasa es que tiene mala fama. Pero... Sí. Aquí solo hay brusas, ¿no? Sí. Y la brusa... ¿Hay algo de mitología en...? Sí, ¿no? sí, que transmite como luego Roy, que cerraba cosas de las caras, ¿no? Sí, y es que yo creo que, bueno, en toda la mitología hay, parece todo un poco, ¿no? Porque yo creo que ella también... Los personajes son todos muy parecidos, pues eso, pues en la mitología celta, pues el lugar, pues ese, o el duende, o el no sé qué, cómo lo llamen. Aquí también en Asturias hay otro que es el diaño burlón, lo confunden mucho con el trasgu, pero es un demoniucu, un diablín, pero ella también así, muy, pero ese es más peligroso. Si os gusta hacer cosas un poco más... ¿Las brusas de aquí son malas o buenas? Los que estáis entendiendo, no sé. Les brusas son todos buenos. Cuando me da una un poco rebelde. Aquí, llámense bruces aquí también. Brusas con X. ¿Y qué hay una plerón? Diaplerón. Diaplerón. Ah, vale. Y brusas, no hay más aquí en Aragón, ¿no? ¿Cómo que no? Libros enteros. Si no sabes... Esa es mitológico. ¡Vas a suspender! Libros y libros. Estoy preguntando qué más. Nosotros en Asturias... No, en porque ahí hay un mogollón, está la Llavandera, está la Huestia, Patarico, Momegarín, Busgosu... La de Dios. Este es el primer espectáculo que hacemos en asturiano. Nosotros trabajamos habitualmente en castellano, pero bueno, en Asturias hay ahora mismo una rama política que realmente está muy por la labor de que sea lengua oficial y hay apoyo para tal. Y nosotros, bueno, hemos empezado a trabajar con esta idea de cultura asturiana también, porque hablamos de todo lo que es la mitología asturiana, pero empezar a acercarnos al idioma, ¿no? Es que no se tienen que perder. No, claro. Sí, además, en Asturias es muy diverso, porque depende de la zona de Asturias que estés, falan de una manera diferente. Sí, sí. La nieta de mi hermano. Galicia. Cerca de Galicia hablan el leonaviego que llaman, que es otra forma de hablar. Tiene mucha raíz gallega, pero... Al remedio, que es como un caserío, me parece, el remedio. Y sí que muchas veces me habla ella cosas en asturiano y me lo traduce. Sí, porque hay que, a ver, sí que lo que se está haciendo pues es eso, ¿no? El oficializar una lengua, que es de que luego, eso pasa como con cualquier cosa, bueno, ya sabéis que lo contamos. En Andalucía cada hoy, y así, tiene taca, 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 pues en Asturias lo mismo. En algunos pues entonces la H la hacen como una J en lugar de una F, bueno, la X siempre, pero va cambiando un poco dependiendo de la zona. Y es lo mismo en Andalucía, no habla lo mismo un gaditano que un... Sí, el asturiano de la Real Academia de la Lengua, nadie lo habla, o sea, es el acuerdo, es como no con el euskera, el batúa, ¿no? Es que es un acuerdo que se llega, bueno, de aquí y de allí. Sí que luego en los diccionarios hay varias acepciones de, ¿cómo se dice? Por ejemplo, oveja, ovella, o sea, hay como un montón de posibilidades. Sí, pero el diccionario lo respeta. Y que luego tú puedes utilizar también de la zona que es el acento y la... ¿Qué sería? Que vaya la recepción, ¿cómo va la recepción del teatro asturiano? Pues va bien, porque hay cosillas abiertas. Antes, ¿con quién era con quien lo comentaba? ¿Contigo? ¿Era contigo? ¿Qué quieres algo? Ah, y el mechero, yo lo único que quiero. Eso está preparado, ¿eh? Habitualmente. Y es que soy una criatura un poco lladrona. Pero sí, era que, pues, en estas últimas elecciones nosotros también tuvimos en cultura a Vox, que ya desapareció. En Gijón, en Gijón, sí, en Gijón. Sí, porque Vox, por ejemplo, en Asturias creo que está en Tineo y en no sé qué otro, bueno, no me quiero ni acordar. Entonces, ahí en Gijón sí está, bueno, lió dos o tres cosuques que ya empezaban pues a cambiar de mano, ya empezó, que no iba a haber actuaciones, funciones teatrales en asturiano, ni teatrales, ni musicales, ni nada de nada.
Pero con el discurso de ellos de qué tal, de bueno, sí, bueno, no. Y en el teatro no hay mucho, pero es que en el folk asturiano... Hay mogollón, claro, la música. Es que metieron la pata porque ahí es que hay muchísimo. Y eso sí que está en la orden del día. O sea, conciertos en asturiano es constante. Porque la gente canta, bueno, el propio Rodrigo Cuevas, que ahora lo conoce todo el mundo, bueno, viene de la cultura tradicional y canta en asturiano. Tú debes preguntar algo y no te dejamos. Ay, perdón. Somos un plan de charranes. Lo único que no he entendido es la flor. ¿Qué pasaba con la flor? Con la flor, la flor. Voy a topar la flor. A ver, la flor y era lo que los humanos tenían que atopar para poder, para que el cuero Dios diera el deseo que ellos pidieran. Y lo que ellos pedían era pues cuidar de la viesca y eso. Cuidar de los Sí, el deseo eras tú, que había alguien que cuidara de vos. Oh, mira, nunca lo había pensado así. Sí, y eso. No lo había pensado, pero puede ser, porque al final a mí me toca, bueno, no me toca porque estoy ahí que quiero. Sí, pero bueno, la que cuidas al la final, que tú yo, es el deseo. Y yo soy el deseo, soy la guardiana. Ay, soy Los muñecos los has hecho tú. Los muñecos los has hecho tú. No, nos lo hizo una buena amiga, que ya veis que tiene unas manos. Luego podéis acercaros a verlos. Luego, a verlos si queréis, pero bueno, tiene todos los detallinos. O sea, más allá le dimos 4 imágenes y ya. ¿Cómo funciona en Asturias la educación con los críos y con eso? ¿Vía oficial, vía extraescolar? No, está en el currículum, pero es opcional. Puedes escoger lengua asturiana o cultura asturiana, una de las dos. Una tiene que ver más con las bueno, pues con la mitología y la otra con la lengua. Y escoges. Escogen los padres habitualmente porque empiezan en primaria. Pero bueno, está muy igualado, ¿eh? Pero después en secundaria y eso, ya se remata, sí. Ya... De momento, hay institutos que sí lo tienen, pero eso es una decisión de centro, no es una decisión autonómica. La otra es una decisión autonómica en primaria sí se da lengua por el conocimiento de la lengua propia, ¿no? Luego hay mucha discusión de, no, lo único que tienen que aprender es inglés, y dices, bueno, pero lengua también, ¿no? O sea, pueden aprender inglés y lengua, y japonés, y en ese momento además puedes aprender lo que quieras, y además eso ya de tu tradición, ¿no? Que se pierde si no esa... Es que es un complemento cultural, es que eso es absurdo, que se prescinda. Es un complemento cultural. Pero es que la educación tiene muchas cosas que revisar. Es que es absurdo. Sí. Entonces, Eso afecta a toda la comunidad autónoma. ¿Perdón? Eso afecta a toda la comunidad autónoma. Sí, a los centros educativos sí. Primaria autonómica. Toda, sí. Eso como la autonomía depende de, o sea, la educación depende de autonomía, es una decisión curricular. Y creo que obligan también a los, o sea, que lo público y lo concertado, todos. Otra cosa es cómo se da, ¿eh? Porque mi hija da lengua y empecé a hablar en lengua y quedé... Con este espectáculo fuimos estrenámoslo en diciembre. Además es también una asociación que se llama Reciella, que ellos están en pro de, bueno, pues eso, de la lengua, de lo que hay que hacer. Y había nenos que no me lo pillaban. No lo entendía. Mandrecha, Manzorga, decían derecha. Sí, como que no. Pero porque no lo tienen. Si hoy aquí, sí. hoy aquí que vosotros que acabáis jugando y digo el idioma. Se lo están falando en su casa, pero otros igual, pues bueno, pues en el cole. Pero bueno, poco a poco, poquitín a poquitín, como ya sabéis cómo oye todo, vamos rascando y se van consiguiendo cosines. Hombre. Ahora hay una. Por el tema de la oficialidad, hay ahora mismo un planteamiento de que se llegue a que sea lengua real. Sí, porque incluso nosotros en Oviedo hay un sitio que es el de la lengua, que ellos están ahora con un proyecto, van a presentar un proyecto para que lo que se haga en los coles
Es igual que cuando tú estás dando inglés, que vas con los libros, los libros de texto. Pues eso es lo que están Ahora la Real intentando Academia de la Lengua hacer, está haciendo unos. conseguir unas subvenciones para que eso sea así. A nosotros llamaronnos para que pusiéramos algunas voces y tal, bueno, pues eso, que sale, Sí. hola, llámame no sé quién y piqui, ¿no? Pues eso. Como en los libros de inglés de toda la vida que van con la imagen de Pues uno, eso. pues ahora en asturiano. Entonces Pues hay ellos vídeos, están hay ahí imágenes, hay fotos. luchando para que, y bueno, intentando conseguir subvenciones y tal, por lo menos creo que el primero van a sacarlo y luego el resto pues no lo sé, porque indudablemente si hay cambios políticos y bla bla bla, pues va todo a tomar por culo. Sí, hay gente que piensa que hay un idioma inventado. Sí, claro. Dices tú, bueno. Como seguramente piensen del vuestro. Igual, todo igual. Es igual, sí. Son idiomas Sí, estamos en la misma barca. Sí, que he comentado que en el educativo se imparte en los coles asturiano. Sí. La docencia parte, supongo, de profesores instruidos o por lo menos con un cierto nivel en asturiano. Porque en oposiciones de maestros no hay nivel de asturiano. No lo hay. No, por eso te digo que la formación... Sí que tenemos, para ciertas zonas sí que se exige un cierto nivel de aragonés, catalán, para poder impartir clases. En Asturias no. Entonces, pero fíjate, en Asturias es complicado. Yo puedo positar en Asturias y tengo que dar asturiano. ¿Te das asturiano? Pues coges un libro, empiezas a taca y ya está. Como hacen con inglés también, y como, pero con el Con asturiano el es inglés como... no, pero sí con eso sí. Sí, con el inglés también, hay gente que no tiene... Ahora... No, bueno, en inglés se exige titulación y luego aparte la especialidad en inglés. Sí. Y luego ya tú tengas o no ese nivel, pero tienes la titulación. La titulación ya vale. Pero no hay una titulación como... No. Fíjate, nosotros queríamos trabajar mucho más la lengua y para, no solo para las funciones, sino incluso para la vida. Y no hay mucho profesorado. Yo te diría que no hay casi nada de profesorado a nivel particular que te dé clase de... No, porque yo lo que hablábamos, está en Oviedo. Hay una academia que de la lengua y lo dan estos nenos y son en Xixón no hay ninguno. A no ser, pues por ejemplo, yo qué sé, Ignacio, un chaval que te puede... Y antes daba clases y ahora ya no, bueno, por lo que sea, porque te dan todos tus trabajos o por lo que fuere. Pero no hay ningún sitio donde tú puedas acudir. Sí, por ejemplo, en la Universidad Popular de Oviedo, que es de Xixón, que está dentro de la Fundación de Cultura, que es por el Ayuntamiento y tal, sí empezaron a meter cursos de lengua, nivel básico, que tú trimestralmente igual pagues 60 euros o algo así. Y una cosa os digo, pero hay 20 plazas y se peta, claro, se peta. Entonces lo que se necesita, porque yo creo que sí que hay interés porque ya no solo sino por cojona, por saber de dónde viene lo que tú estás escuchaste toda la vida y por tu cultura, por tus raíces y por saberlo, ¿no? Y entonces yo creo que sí que eso hay interés. No lo sé, igual en tanto por ciento, igual también hay gente que lo hunde todo porque oyen de hablar y es un aldeano, bueno, y tú mongol. No faltes a la gente, ¿no? Sí, ¿verdad? La traemos a Zaragoza igual. ¿Cuántos parlados de asturiano hay? ¿Cuántos qué? Parlados. No sé decirte, la verdad, no sé decir. La transmisión generacional de paisajismo, si eso se conserva o... Eso, a ver, por ejemplo, esta asociación que yo conozco, que se llama La Recilla, ellos sí que están en ese proceso, o en esa aventura, en ese trabajo de hacerlo así. En las familias que hablan asturiano... Prosigue. Claro, es un número menor, pero sí se hace. Nosotros tenemos un compañero que trabaja con nosotros en otro espectáculo y él habla en lingua. Hombre, cuando está igual con nosotros, pues yo igual no lo pillo todo, entonces te habla, te lo amesta. Porque sí que es verdad que nosotros en Asturias amestamos mucho. Sí, mezclamos el asturiano con el castellano y es... Sí. Allí los verbos, o sea, en general los verbos compuestos no existen. No hay. Sí. Entonces, pero sí, suele ser en los sitios pequeñinos. En las grandes ciudades, bueno, grandes, porque somos pequeñinos, pero en las grandes ciudades ni de coña, vaya. Todos he hecho, he comido, he ácido. He ácido, sí. Mira que hay profesores por aquí. Bueno. Por eso.
Por eso lo digo, es un chascarrillo. Sí, ¿el castellano en Asturias tiene muchas palabras de asturiano? Sí, era lo que decíamos, que el amestao. No solo mezclar, sino palabras ya asimiladas al castellano. A ver, ya ves Hecho propio, el castellano lo ha hecho Ah, propio. que si están castellanizadas algunas asturianas, pues, ¿quieres decir? Yo no lo sé, ¿eh? Pero a mí me suena que no. A veces dudamos. A mí Como me tú lo suena que dices, no. nosotros guaje lo decimos Hombre, y que hay constantemente. cosas que, por ejemplo, que te vienen pero de... no sé y si que te están vienen de un castellano antiguo. Te viene de atrás, pero no. No, la pregunta es que si hay palabras asturianas que Sí. la Real Academia ha asimilado. Sí. No lo sé. Por ejemplo, rapaciña. Pues a lo mejor también Pero rapaciña es Rapaciña, gallego, pero... la ñ, por La ejemplo, ñ- mira, hay una cocina que lleva... como digas sidriña, mueren gatinos. O sea, si los gatos empiezan y mueren. Pero eso yo El no amigo entiendo. nuestro que fue asturiano dice: ¿vosotros pensáis que cuando estáis hablando en asturiano y usas un verbo con hay gatín que Sí, muere, que yo hay sí que muere un diría. gatín? Bueno, y luego, Sí, claro, o sea, nosotros también tenemos hacemos una retaila de gatinos muertos por allí. Pero bueno, yo muy normal, tampoco vamos a andar tal. Pero bueno, también como tenemos tendencia a hacerlo piquiñino todo, muy grandono, porque todo a lo bestia o... Tenemos el molinón, que Sí, está oye, el molinón, la escalerona, todo y a lo grandono. o piquiñino. O chiquitino. Cuando se quiere decir algo que lleve un cariñosino, igual lleve una cosa enorme, pero tenemos tendencia a decirlo piquiñín. Pero la ñ es más gallega. Pero bueno, de cada uno. No vamos a matar a nadie. Murió un gatín. En la zona que se habla gallego, se dan clases de gallego en esa zona. Se llama el eonaviego. También no hay demasiado. Lo que pasa es que ahí se fala mucho. O sea, la gente sí que lo habla. En esa zona, muchísimo. Sí. Es mucho más... ha aguantado mucho mejor el paso del tiempo. Las clases optativas estas que has comentado en esa Sí. zona. En esa zona también hacen neonaviego. O sea, hacen las dos cosas. Pero sí que se trabaja el neonaviego. Bebe mucho del gallego, ¿eh? Que se enfadan porque la gente dice es gallego, pero... Sí, aquí pasa con la franja, que se habla catalán. ¿Con la? La franja con Cataluña. Yo tengo Se habla familia catalán. de Nonaspe, Difícil que decía catalán. Nonaspe y Favara están junto a Cataluña. Y ahí ellos hablan, entre ellos siempre Sabes hablan. que esos idiomas grandes quieren ocuparlo todo. Sí, Quieren hacerlo. es un concreto, es que hay una zona como que tiene una lengua, por decirlo así, propia, igual que el fragantino. En Fraga se habla el fragantino, no es catalán. Fragantino. Pero ya es como yo la mezcla de la mezcla. Pues, Sí, hay una zona en Extremadura, en el norte de Extremadura, que hablan asturiano. Y fue de todos los que emigraron hacia... Y hay una zona que siguen hablando asturiano. Sí, que tengo esa zona. Así que tener cuidado que en breve empezáis a hablar asturiano. Va a venir Pelayín y va a conquistarnos a todos. Una locura lo que tenemos en Asturias de historia también. Madre mía. Eso sí que es mitología. Eso sí que es mitología. Una pregunta más. La zona de contacto con el Lyonés, ¿eso cómo es? O sea, ¿hay una zona en Asturias que se habla o no? En León dices que se puede hablar en asturiano. En Lyonés, pero no... Yo ahí lo desconozco, no lo sé. No sé. Yo tampoco lo sé. No lo sé, no lo sé. Ah, No, vamos, yo no he oído nunca hablar de eso, no se comenta. No. En la zona de las tierras se habla asturiano. Sí, ¿no? Bueno, hay una mezcla, yo creo que también en toda esa zona... Me comentaron que llevaron
a ser ya la sorpresa que hay estos analfabetos, ya verás tú allí, cuando llegaron los chesos con los astures, ¡hostia! ¡Que se entienden tú! Mira, no conocía yo esa anécdota. Sí. Luego ya no sé cómo terminó la historia, no sé si fusilarían a alguno, pero... Dependiendo de la época en que ocurrió esa historia, igual. Ya que yo se jodió un poco el tema, pero no era así. ¿Qué estáis, cansaínes? Bueno, Fue yo duro llego el día de hoy desde del el cole, claro, después del fin de ¿Esto fue semana una andar media? colgando todo el día. Son las 8:15. Y hay que recoger esto. Ah, porque a las 8:30 Mucho, cierran. Bueno, muchas gracias. ¡Ay, Ah, qué mira. regalín! Vamos a Un regalín. Gracias. Bueno, quiero agradecer este premio. Ay, gracias. Ah, qué guapo. ¿Y esto es un Es un triskelín, sí, nosotros también trisqueleamos. Pero con 6. Queremos agradecer este premio.